Hello, bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a Curiosa Podcast. Yo soy Sofía Dish, su host. He estado en las últimas semanas pensando y leyendo sobre el miedo y cómo disfrazado de tantas cosas nos puede alejar de los caminos que queremos recorrer, de las experiencias que deseamos vivir y de las oportunidades que nos tocan la puerta y que a veces por este miedo dejamos pasar. A veces este miedo se disfraza de no estoy lista, no es el momento adecuado. A veces se disfraza de una lista infinita de cosas que hay que resolver antes de dar el paso, antes de por fin tirarnos al agua. Como si antes de tirarnos al agua tuviéramos que aprender a nadar perfecto. ¿Y qué es el miedo? El miedo es esta alarma automática que tenemos para protegernos. No es intuición, no es sabiduría, no es tu conciencia, es un sistema de defensa. Su objetivo no es que florezcas, es que sobrevivas. No le interesa si creces, si descubrís tu voz, si probas algo nuevo. Solo quiere que estés segura y seguro. Y obviamente que eso es valioso, es necesario, pero también puede ser una jaula. El objetivo que tiene el miedo es evitar riesgos y es protegernos de cualquier daño. Pero así como es bueno tener este radar que nos protege, también es importante poder reconocer cuando el miedo, además de protegernos, nos está privando de la vida que queremos y de todo eso que queremos crear. Porque para crecer, para conocer nuevas versiones de nosotras mismas y mismos, hay que caminar terrenos que no conocemos, hay que entrar a espacios que nunca hemos habitado y eso incomoda, eso nos expone y eso hace que el miedo se active con muchísima más fuerza. Y hay algo que me parece importante. El miedo no distingue entre un peligro físico real y un peligro emocional o un peligro social. Para el cerebro, mostrarte vulnerable en público puede sentirse tan riesgoso como estar frente a un depredador. No distingue, solo protege. Entonces, ¿por qué da tanto miedo mostrarnos tal cual somos? ¿Por qué da tanto miedo compartir algo que nos importa? ¿Por qué nos da vergüenza hablar de lo que hacemos con ilusión? ¿Por qué da tanto miedo o vergüenza o rechazo algo como las redes sociales? Porque a nivel muy profundo tememos no ser aceptadas, no ser aceptados, tememos quedar afuera, tememos ser apartados, tememos no pertenecer. Y es ahí donde quiero hacer un puente con algo que para muchas de nosotras y nosotros se ha vuelto parte del trabajo, de los sueños, de los proyectos, y es las redes sociales. Porque ¿qué pasa cuando estás construyendo algo nuevo, algo tuyo, algo que nace desde tu deseo y además lo estás haciendo en un mundo donde compartirlo públicamente es parte de la ecuación? Ahí es cuando el miedo sube el volumen, porque no solo estás haciendo algo que nunca has hecho, sino que además lo estás haciendo frente a otras personas. Estás dejando que te vean en el proceso, en lo incierto, en lo imperfecto. Y eso es aterrador. Mostrarte en el mundo, tanto físico como digital, con lo que traes a la mesa no es algo pequeño, no es poca cosa. Es una decisión súper valiente y es justo ahí, en esa intersección entre lo que soñamos y a lo que le tememos, donde quiero enfocar este episodio. Claro que tenemos miedo, todas las personas sentimos miedo de algo, es parte de estar vivos, es lo más normal del mundo. Y cuando se trata del miedo a empezar algo nuevo, ese miedo viene acompañado de un combo completo. El ¿y si sale mal? El no sé cómo hacerlo, el ¿y si no me entienden? El ¿quién soy yo para hacer esto? Y es 100% entendible, porque no solo estás enfrentando algo desconocido, sino que además lo estás haciendo a la vista de otras personas. En redes, frente a tus colegas, frente a tu familia, a tus amistades, frente a personas que pueden verte fracasar, pueden verte equivocarte y pueden verte en el proceso. Y justo por eso estamos hablando de esto, para ayudarnos a hacer las paces con ese miedo, para mirarlo a los ojos y dejar de huirle, para hablar de él desde diferentes ángulos, con nuevas preguntas, con un poquito más de compasión y también de honestidad. Porque, ¿qué pasa si cambiamos la perspectiva? ¿Qué tal si en vez de intentar esconder el miedo, empezamos a agradecerlo? Sí, a agradecerlo. Porque tener miedo significa que estamos tocando un borde de crecimiento, significa que estás a punto de cruzar un umbral, significa que algo adentro tuyo quiere salir de la zona segura y quiere ver qué hay más allá, qué hay ahí afuera de esa zona segura, conocida y tal vez hasta un poco aburrida ya.
Entonces, qué suerte tener la posibilidad de sentir miedo, qué suerte poder transitarlo, qué suerte tener la opción de cruzarlo y qué suerte llegar al otro lado transformadas y transformados. Porque eso pasa, no solo sobrevivimos al miedo, sino que nos transformamos gracias a él. Ganamos perspectiva, ganamos fuerza, ganamos autoconocimiento. Yo cuando pienso en todas las veces que he sentido miedo, no puedo ni contarlas. Desde cosas que podrían parecer pequeñas hasta cosas que partieron mi vida en dos. El primer día de escuela, la primera vez que manejé sola, la primera noche durmiendo sola después de una separación, el primer día de un trabajo nuevo, el primer sí a un proyecto intimidante que no sabes cómo hacer. Y si me pongo a pensarlo bien, no importa tanto el motivo del miedo, lo que cambia es el contexto, pero la sensación es la misma. Esa vocecita que empieza a gritar precaución, precaución, ese nudo en el estómago, esa parte de mí que quiere salir corriendo y esconderse debajo de las cobijas y no salir nunca, no enfrentarme nunca a eso que está a la vuelta de la esquina. El miedo no distingue entre ese momento justo antes de irte a poner una inyección o una separación. No diferencia entre una conversación difícil y hacer un posteo en Instagram. Solo detecta que algo está por suceder, que algo está por cambiar y se activa para protegernos. Y qué dicha que está ahí, qué dicha que podemos contar con este sistema de protección, pero ¿eso significa que hay que hacerle caso siempre? No, significa que hay que escucharlo, pero no dejar que sea el que maneje el carro. Eso es algo que menciona Elizabeth Gilbert en varias de sus conferencias y en sus libros. Ella hace esta analogía en la que menciona que el miedo puede ser un pasajero en nuestro carro, un pasajero que podemos y deberíamos de escuchar y tomar en cuenta su opinión, pero no permitir que sea el que tome el volante, que no sea el que decide hacia dónde vamos. Yo por mucho tiempo pasé preocupada por lo que los demás pensaban de mí, tan preocupada que me hacía pequeña, porque si ocupaba menos espacio, tal vez así iban a tener menos opinión de mí, por así decirlo. Si me quedaba pequeña, si pasaba desapercibida, las opiniones tal vez iban a ser menos. Esto desde el desconocimiento, ¿verdad? De una manera súper inconsciente. Pero de cierta manera creo que era como esta estrategia, como si ocupar menos espacio me fuera a evitar el juicio. Porque si pasaba desapercibida, tal vez no iban a tener tanto que opinar, tal vez no iban a criticar, tal vez no se iban a fijar tanto, no iban a notarlo tanto. Y esta es una lógica que puedo identificar hoy porque me he ido saliendo de ella, he empezado a apartarme de ese pensamiento y a darme cuenta que en ese momento parecía lo más seguro. Era una estrategia de supervivencia, una que no elegí conscientemente, pero que sí adopté y apliqué sin darme cuenta. Porque cuando crecemos en entornos familiares, sociales, culturales, donde sobresalir se considera un riesgo o se asocia con riesgo, es lógico que desarrollemos mecanismos para no incomodar, para no destacar, para no provocar comentarios. Y uno de esos mecanismos es reducirnos en volumen, en opinión, en visibilidad, en intensidad. Y al final eso también se ve reflejado en reducirte en tus sueños, en ir bajándole el volumen a tu voz, en perderte, en perder tu presencia. Y lo más difícil es que cuando estamos en estas situaciones de hacernos chiquititas, yo creo que ni siquiera sabemos que lo estamos haciendo. Solo sentís esta tensión interna y esta resistencia súper grande cada vez que querés mostrar algo, cada vez que querés compartir algo, que querés decir algo auténtico y automáticamente lo reprimís. Y entonces, claro, si hablamos de algo como exponernos de cualquier manera en público, nos pasa por la mente la pregunta de ¿qué van a pensar si muestro esto? Pero realmente no nos estamos dando cuenta que ese miedo ya venía moldeando todo lo que estábamos haciendo desde antes. El miedo a que nos juzguen no empieza en si decido publicar o no algo. Empieza desde la ropa que decidí ponerme, lo que decidí mejor no decir en la mesa, las ideas que escondo. Y esto lo digo no desde la culpa o de generar como culpa, sino desde traerlo a la conciencia. Porque ir entendiendo esto me ha ayudado a dejar de pelear conmigo misma y empezar a ver esa versión pequeña mía no como una enemiga, sino como una parte de mí que solo intenta protegerme de algo que en algún momento no supe gestionar, que es la mirada del otro. Y hoy, cuando me vuelve a pasar esto, cuando me siento tentada a encogerme de nuevo, a minimizarme, me pregunto de qué me estoy protegiendo, qué parte de mí necesita que la abrace en lugar de esconderla.
Porque sí, mostrarse da miedo, pero si soy honesta, creo que quedarse pequeña duele más que ese miedo. A mí me duele más no darme la oportunidad de conocerme más allá de ese límite autoimpuesto. Me duele más no explorar esa versión de mí que todavía no conozco, solo porque no sé cómo va a ser vista o solo porque no sé si va a fracasar o no. Y entonces creo que el miedo no es el enemigo, en realidad a veces puede ser un aliado, tal vez algo torpe, pero un aliado al fin y al cabo, porque muchas veces se está tratando de protegernos de experiencias pasadas también. Se activa como una alarma cuando algo se parece a aquello que ya nos dolió, aquello que ya falló, aquello que no supimos manejar. El problema es que recordemos que el miedo no distingue entre memoria y presente, no distingue entre lo que ya fue y lo que está pasando hoy, y ahí es cuando nos sabotea, nos mantiene atrapadas no en lo que es real, sino en el recuerdo de lo que dolió o en el escenario terrible que nos creamos en la cabeza con la ayuda de la ansiedad. Al final muchas veces sufrimos más en la imaginación que en la realidad. Sufrimos por todo lo que podría pasar, pero la verdad es que aquí y ahora no está pasando nada. Estamos a salvo. Y no se trata de reprimir ese miedo tampoco, de hacer como que no está. No se trata de callarlo, de taparle la boca y de forzarnos a avanzar ignorándolo. Más bien todo lo contrario. Se trata de reconocerlo, de escucharlo y después recordar que no estás solo. Porque también tenemos otras voces dentro nuestro. Que no se nos olvide que tenemos otras herramientas disponibles, herramientas que tal vez no hacen tanto ruido como el miedo, pero que están ahí, están firmes. Tenemos la intuición, que sabe cosas que el miedo no sabe. Tenemos la curiosidad, que nos permite explorar sin necesidad de tener todo resuelto. Tenemos la creatividad, que puede transformar cualquier obstáculo en posibilidad. Tenemos la disciplina, que nos sostiene cuando la motivación no está. Y también tenemos la presencia, que es este recordatorio constante de que estamos vivas, vivos hoy y que esto es lo único que es real. Podemos aprender a escucharlas, a darles más espacio y a dejar que se sienten en la misma mesa que el miedo y que también participen en la toma de decisiones. Porque cuando el miedo aparece, no es como que aparece a medias, aparece bien fuerte, convincente, con argumentos que parecen súper lógicos, los típicos el tiempo, el dinero, el momento, el cansancio, etc. Pero esa no es la única voz que tenemos dentro y tampoco son los únicos argumentos. Entonces utilicemos estas otras herramientas también como una especie de antídoto y permitámosles que también nos muestren sus argumentos. La intuición, que puede ser como esta brújula interna que no grita, pero es esta guía silenciosa, no hace escándalo, no se impone como el miedo, pero es esa sensación tranquila que casi que nos susurra lo que sabemos sin saber cómo lo sabemos. Si el miedo te dice no lo hagas porque recuerda el pasado o por el escenario que se inventó en la cabeza, la intuición en cambio te señala este es tu camino, incluso si no hay pruebas. Conectar con tu intuición es darte espacio para ese silencio, para escucharte más allá del ruido externo y confiar. La curiosidad, que es el antídoto perfecto para la parálisis por análisis, porque el miedo quiere certezas, quiere garantías, no quiere dar un paso sin saber antes qué hay al otro lado. La curiosidad más bien quiere explorar, quiere saber qué pasa si lo intentamos, quiere descubrir. La curiosidad no necesita que seas valiente, solo necesita que tengas ganas de aprender y de jugar, y cuando nos permitimos aprender, el error deja de ser un fracaso y se vuelve parte del camino. La creatividad, que es esta parte de vos que encuentra soluciones donde antes solo había problemas, es ese recurso que te ayuda a decir, ok, tal vez no sé cómo, pero voy a inventarme una manera. No todo está escrito y no todo tiene una sola manera de hacerse. La disciplina, que es la que sostiene cuando esa motivación se va, no es la más cómoda, pero es esa decisión de seguir caminando, no porque estemos seguros de lo que estamos haciendo, sino porque ya decidimos seguir avanzando. La disciplina es ese yo, ese nosotros mismos y mismas que actúa hoy por la persona que quiero ser mañana. Y cuando vamos aprendiendo a movernos con miedo, nos damos cuenta que no necesitamos estar listos. Solo necesitamos sostenernos. Y la presencia, súper importante para anclarnos al hoy, porque el miedo vive en el futuro, en lo que podría pasar, o en el pasado, de eso que ya dolió. La presencia vive en el ahora, en lo que está pasando. Y estar presente es darte cuenta que este momento, este paso, sí lo puedes sostener. Y hasta ahora sobreviviste a todos tus miedos anteriores. Entonces la presencia nos recuerda que no tenemos que tenerlo todo claro, solo este paso, solo este de hoy. Pero, ¿y entonces cómo se camina con miedo? Porque decirlo es fácil, lo difícil
es no salir corriendo cuando el miedo aparece con todas sus excusas de no es el momento, mejor me preparo un poquito más, apenas tenga más tiempo o energía o confianza o dinero. Volvamos a la idea de que el miedo no es tu conciencia. El miedo no tiene idea de cuál es tu propósito, ni de por qué te estás lanzando algo nuevo, ni tampoco por qué decidiste incomodarte a propósito. Para el miedo todo esto es como una película de ciencia ficción que no entiende. Él solo quiere que estés a salvo, y si fuera por él, te dejaría bien envuelta en una cobijita emocional sin moverte nunca más. Por eso necesitamos recordarle que no estás solo en la sala de mandos, que además del miedo tenemos estas otras voces que merecen el micrófono, y por encima de todo, la visión y la confianza en nosotras mismas. Y aquí va el truco. ¿Cómo confiamos en alguien? Fácil. Cuando cumple su palabra, cuando es coherente, cuando hace lo que dice. No confiamos en quien dice una cosa y hace otra, ¿cierto? Con nosotras mismas pasa igual. Si vos te dijiste a vos misma que ibas a moverte, que ibas a intentar, que ibas a apostar por ese proyecto, por esa idea, por ese contenido y no haces nada, adivina qué, la confianza interna se va por la ventana. Pero si vos decís, voy a hacer ejercicio 3 veces por semana y lo haces, ¡boom! Mini victoria. Voy a publicar ese reel aunque me dé nervios y lo publicas, otra estrellita. Y así poquito a poco se construye la confianza. Acción tras acción, compromiso tras compromiso. Entonces la pregunta clave no es cómo eliminar el miedo, porque spoiler, no creo que se pueda, o al menos no ha sido mi caso. La pregunta es cómo puedo hacer que mi confianza, mi visión, mi voz interna sea apenas un 1% más grande que mi miedo, porque ese 1% ya es suficiente para dar el primer paso y el resto se va construyendo sobre la marcha. Y otra cosa que me gustaría agregar y que yo me repito constantemente es que a nadie le importas tanto como tu miedo cree. El miedo es re egocéntrico, vive convencido de que todo el mundo te está viendo, analizando, opinando, como si fueras el evento principal del día. Y spoiler, no lo sos. Y eso es en realidad una bendición, eso es en realidad una muy buena noticia. La verdad es que la mayoría de las personas están demasiado ocupadas pensando en sí mismas. Y para darte un ejemplo de a lo que me refiero, imagínate a una super influencer guapísima con el outfit perfecto, el make-up impecable, luz dorada de atardecer, todo divino. ¿Qué es lo primero que pensamos al verla? Puede ser, uy, qué lindo ese labial, ¿dónde lo habrá conseguido? Quiero ese vestido para mí. O me gustaría ir a ese lugar. O sea, volvemos a nosotras y a nosotros. La mayoría del tiempo la gente está reaccionando desde su propio espejo, desde su propio deseo, no desde un juicio hacia vos. Entonces, por favor, no nos tomemos tan en serio esa opinión que tanto nos paraliza. Y si alguien de verdad se toma el tiempo de comentar algo feo, de hablar mal o de burlarse, ese momento va a durar, ¿qué? 5 minutos, un par de mensajes de WhatsApp, una conversación con otra persona igual de frustrada y después ya sigue con su vida. Y vos vas a dejar de hacer lo que te mueve, vas a renunciar a tu proceso, a tu idea, a tu expresión por esos 5 minutos de juicio ajeno. Bye. No. Y si tu miedo se activa justo cuando pensás en mostrarte, en crear contenido, en compartir lo que haces, quiero recordarte algo importante. Crear contenido no es solo publicar cosas, es mucho más íntimo de lo que parece. Es un proceso en el que vos también te estás observando, te estás descubriendo a vos misma o mismo a través de lo que creas, de lo que escribís, de lo que decidís decir y también de lo que todavía no te animas a decir. Crear es verte desde afuera al mismo tiempo que te escuchas desde adentro. Y sí, es incómodo porque es nuevo, porque no sabes si lo estás haciendo bien, porque no tienes todos los pasos resueltos y porque además lo estás haciendo delante de otros que pueden opinar, ver, ignorar, criticar o simplemente dejar pasar. Pero también hay algo muy poderoso en eso, porque cuando te mostrás también empiezas a reconocerte, cuando compartís también te vas entendiendo más. El miedo que aparece ahí no es una señal de que algo está mal o de que no estás lista o listo. Es señal de que estás cruzando un umbral, de que estás entrando en un territorio nuevo. Y ahí es donde ocurre el crecimiento. Y si el miedo todavía está ahí, acuérdate de esto. A nadie le importas tanto como tu miedo cree. Tampoco es como que el mundo está girando en torno a lo que haces, pero alguien, una sola persona, puede ver lo que estás haciendo y sentir que le hiciste un poquito de bien. Y eso ya es ganancia.
con esto te dejo por hoy. Si llegaste hasta acá, quiero contarte algo que me ha tenido con la cabeza y con el tiempo ocupado viendo cosas técnicas y de estructura. Estoy por lanzar en un par de meses la primera edición de mi curso intensivo de Zero a Real, que es un espacio que nace justamente de todos estos miedos que hablamos hoy, del miedo a mostrarse, al juicio, a no saber cómo empezar, a no saber cómo sostenerlo. Este curso está pensado para acompañarte a atravesar ese primer paso, no desde la perfección, sino desde tu autenticidad, desde el propósito y, muy importante, desde tu voz. Así que si sentís esa espinita de crear, de mostrar lo que haces, de empezar por fin a usar las redes como una herramienta a tu favor, este curso puede ser el empujón que necesitas. Y mientras tanto, mientras está listo, te tengo un regalo. Si te sumas a la lista de espera del curso, te regalo una guía rápida para empezar a hacer contenido real. Esta guía tiene 3 ejercicios que son sencillos, pero son súper poderosos para que empeces ya, para que te des cuenta que tu vida y tu día a día está lleno de contenido. Y con esta guía además desbloqueas un cupón de $22 de descuento que vas a poder aplicar cuando ya esté el curso disponible. Encontrás el enlace para sumarte a la lista y para descargar la guía en la descripción de este episodio, y nos vemos dentro si es algo que te resuena. Muchas gracias por estar aquí. Espero que este episodio te haya sido muy útil y nos escuchamos en el próximo. Bye.